Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Otro domingo, otro momento más para estar juntos. Y por sobre todas las cosas, oportunidad para llevar el Evangelio a quien no lo necesita. Sé que ustedes estamos en general guardados en nuestras casas y la obra evangelizadora como comúnmente se hacía no nos es posible realizarla, pero sí a través de Internet. Así que les ruego a ustedes, a los que ya creen en Cristo como Señor y Salvador, que aprovechen esta oportunidad y reenvíen la predicación a sus amigos, a aquellas personas que ustedes saben que van a verla, que tienen algún tipo de interés, que están con alguna necesidad de carácter espiritual, que aún no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y que a través del Evangelio, a través de la predicación, pudieran esclarecer sus dudas y poner en práctica lo que la Biblia dice con respecto a recibir a Cristo como Señor y Salvador. El tema de esta oportunidad es: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias una vez más por esta oportunidad. Te doy gracias, Señor, porque no solamente quienes son tus hijos pueden escuchar tu palabra, sino también porque a través de este medio, aquellos que quizás no han ido a una iglesia, aquellos que no han escuchado el mensaje bíblico, aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar abiertamente de Jesucristo, lo pueden hacer a través de aquellos que, conociendo a Cristo, pueden enviar o reenviar esta predicación. Pido, Señor, que su Espíritu Santo vaya a todos los hogares donde la reciban y que Él obre en los corazones y podamos ver gente recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Gracias damos por todo esto, en el nombre de Cristo. Amén. Una buena pregunta: ¿cómo van a creer en aquel de quien no han escuchado? Si hay alguna razón por la cual Dios salva a las personas, si hay alguna razón por la cual Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre para perdonar los pecados, es para que aquellos que han sido salvados compartan esta salvación, lleven a otros el mensaje, de manera que el Espíritu Santo pueda producir en ellos convicción de juicio, convicción de pecado y los lleve al arrepentimiento. Este versículo que vamos a tener como nuestro texto da la respuesta. En Romanos capítulo 10, versículo 13, dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. La pregunta era, bueno, ¿cómo van a invocar en este Señor si alguien no se los comunica, si alguien no se los dice? La relevancia de este texto es crucial para entender cómo tú llegaste a ser salvo de la ira de Dios, salvo de la culpa y del dominio del pecado, y alcanzaste la esperanza del gozo eterno en Dios. Es crucial para entender cómo tus hijos, como ustedes como padres, hermanos y hermanas, vecinos, compañeros, ¿ya? O los pueblos que no han alcanzado la salvación en Cristo Jesús, reciban el mensaje y lleguen a ser salvos. Aquí se muestra de manera magistral cómo es el proceso de venir a la fe que salva. Hoy nos vamos a enfocar en una parte de los versículos 14 al 17 de Romanos capítulo 10. Pero antes de leer esos versículos, recuerden lo que Pablo dijo. Él acababa de enfatizar que, con respecto al disfrute de las riquezas de la gloria de Dios, no hay distinción entre judíos y los que no son judíos, llamados así gentiles por el pueblo de Dios. Entonces él dice que no hay ninguna distinción. En la actualidad, tanto los judíos
como los que no son judíos, para ir al cielo, para disfrutar de la gloria, necesitan recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice Romanos capítulo 10, versículos 12 y 13, si invocan el nombre del Señor, ¿no es cierto? Aquellos. Dice, porque no hay distinción entre el judío y el griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bien claro, todos por igual. Más adelante Pablo va a decir, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquí están todos en el mismo nivel con respecto a la necesidad de Cristo. Ahora, tengamos presente que el problema con que está tratando Pablo en el libro de Romanos, capítulos 9 y 10, es principalmente la incredulidad de Israel. Ahora, ¿por qué surgió esta incredulidad? ¿Por qué esta incredulidad no menoscaba la credibilidad de Dios? No importa que la gente no quiera creer, es un hecho, así son las cosas. Es como hablábamos el otro día de la enfermedad. No por no creer en la enfermedad vamos a hacer que la enfermedad desaparezca. No por no creer en lo que dice Dios, las cosas no van a ser como Dios dice. Así que lo que Pablo está diciendo en estos versículos anteriores, en Romanos capítulo 10, es que la mayoría de Israel no va a tener parte en la salvación, porque ellos siguen creyendo que por ser el pueblo elegido de Dios, merecen la salvación, aunque hayan rechazado a Cristo. ¿Ya? Ellos no creen que Jesús sea el Mesías prometido. Hasta aún el día de hoy siguen sin creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Por eso que Pablo explica todo esto en los versículos 16 al 21. Sería bueno que leamos estos versículos. El versículo 16, la segunda parte del versículo 16 dice, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es algo que podríamos decir nosotros. Señor, hemos hablado con tantas personas, pero ¿quiénes han creído? En otras palabras, él pide a Isaías que testifique desde el capítulo 53 de Isaías, el versículo 1, que pocos están creyendo en el anuncio. Recuerden lo que él proclamó en este capítulo con respecto a la venida de Cristo, con respecto a los sufrimientos de Cristo, con respecto a la resurrección y a la doctrina de la justificación, casi 400 años antes de que viniera el Señor Jesucristo. Entonces, su mensaje en el versículo 16 es que pocos judíos están creyendo. De manera similar, en el versículo 21, Pablo cita a Isaías 65, la segunda parte del versículo, donde dice, extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde. Observen solamente que el objetivo principal de Romanos 10, del 14 al 21, es resaltar nuevamente que la incredulidad impide que Israel disfrute de las bendiciones de salvación. Pero podríamos nosotros objetar diciendo que Dios no estableció los prerequisitos de la salvación. Tal vez Israel y por consiguiente también los gentiles no han creído porque no tienen lo que se necesita para creer, ¿no es cierto? La gente que no cree quizás es por esa razón, porque nunca han escuchado la verdad. Entonces Pablo rechaza la objeción explicando detalladamente los pasos de la salvación, que se aplican tanto a judíos como a cualquiera que esté dispuesto a creer. Y argumenta que los gentiles, de hecho, fueron puestos en lugar de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Dios vino, tuvo un pueblo y quiso trabajar con su pueblo. Pero el pueblo de Dios decidió no recibir al Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, el mismo Señor Jesucristo dice que Él abre la salvación a otros, no necesariamente solo a los judíos, sino a todo aquel que quiera creer en Él. Hoy nos vamos a enfocar
en los pasos para ser salvo, a fin de saber qué debemos hacer para ser parte del plan salvador de Dios para nosotros. Y no solamente para uno, sino para nuestra familia, que, digamos, también puede creer en Dios por el testimonio de nosotros. Para los amigos, para las naciones que aún no tienen el Evangelio. Versículos 14 al 17 de Romanos capítulo 10, que dice: ¿cómo pues invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Aquí quisiera detenerme un poco. Los que creemos en Cristo hemos sido enviados a dar a conocer el Evangelio, a predicar el Evangelio, a hablar de Cristo. El Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, le dijo a sus seguidores, a los cristianos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿no es cierto?, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado, y aquí estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hemos sido enviados. Y Pablo agrega: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando Pablo dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de Dios, está citando a Isaías 52, 7. Y lo hace con dos propósitos. El primero: los portadores de las buenas nuevas son valiosos y hermosos, los que van a dar a conocer el Evangelio. Primero, los cristianos son portadores de las buenas nuevas de Dios. Son tan valiosos que incluso sus pies sangrientos y sucios nos parecen hermosos. Los pies hermosos no son los pies suaves, arreglados, pintados, bronceados. Los pies hermosos son aquellos sucios, desgastados, arrugados, callosos, llenos de cicatrices por las muchas millas de travesía para llevar las buenas nuevas a lugares remotos. Los que no habrían sido oídos, ¿no es cierto?, de otra manera. Un mensaje que de otra manera no habría sido escuchado. Entonces el primer propósito al citar Isaías 52:7 es que el mundo no es digno, ¿ya?, de estos pies hermosos, de estos pies que sirven al Rey Jesucristo. Paul Brand, el médico misionero de la India, dijo que su madre, misionera también, botó todos los espejos de su casa cuando él le dijo que ella había envejecido. Contaba con 70 años de edad y durante los últimos 20 años de su vida como misionera, estando ya en los 90, nunca tuvo un espejo en su casa en las montañas de la India. Cuando ella murió, las aldeas de todas las montañas se juntaron para enterrar a una mujer hermosa, aunque su cuerpo ya estaba desgastado, aunque su cuerpo no mostraba el vigor de la juventud, pero ella fue una mujer hermosa hasta el último día de su vida, porque ella llevó el mensaje del Evangelio. En segundo lugar, Dios ha enviado a su pueblo con buenas noticias. Otro propósito al decir cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz es mostrar que Dios ciertamente ha enviado a su pueblo con buenas noticias. Dios preparó las condiciones necesarias para que Israel fuera responsable de creer e invocar al Señor para la salvación. Enfoquémonos entonces en las condiciones que Dios establece por causa de la incredulidad de Israel y que deben existir donde quiera
que alguien vaya a ser salvo. 5 pasos que Pablo menciona. Veámoslos en orden, de acuerdo a los versículos 14 y 15, y vemos lo siguiente. Se necesita un predicador. ¿Quién es un predicador? Cualquier cristiano que comparte el Evangelio. Compartir el Evangelio es predicar, ¿ya? Debe ser enviado. Y el cristiano, como vimos recién, fue enviado a predicar el Evangelio. Las buenas nuevas, las buenas noticias predicadas tienen que ser escuchadas. Las buenas noticias escuchadas deben ser creídas. Deben ser creídas de modo que se invoque el nombre del Señor para ser salvo. Enviar, predicar, escuchar, creer, invocar el nombre del Señor. Esa es la secuencia. Como les citaba en delante, Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todo está en los versículos 14 y 15. Pero el versículo 17 añade algo más específico. Después de citar a Isaías 53, 1, el versículo 16, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pablo repite 3 de los 5 pasos de la salvación y explica que uno de ellos, más detalladamente, dice lo siguiente: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De manera que tenemos 3 pasos que se repiten: creer, oír y predicar. Pero aquí se define qué es predicar. La predicación es dar a conocer el Evangelio, es dar a conocer la palabra de Dios. Asunto que Pablo se refiere cuando habla de la palabra de Cristo, ¿ya? Este es el mismo Evangelio que Pablo ha estado predicando en todo el libro de Romanos. Es la enseñanza de Romanos 10, 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, el resultado es: serás salvo. Tú puedes poner tu nombre en ese versículo. Si Pedro, Juan y Diego ya confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le resucitó de los muertos, Pedro o Juan o Diego van a ser salvos. De manera que tenemos esos 5 pasos fundamentales: ser enviado a predicar, predicar el Evangelio de Jesucristo, escuchar el Evangelio de Cristo, creer en el Cristo anunciado e invocar a Cristo para la salvación. Así que analicemos estos pasos. ¿Qué significa invocar al Señor? Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué Pablo dice que invocar al Señor es algo necesario que tiene que suceder después de creer en el Señor? ¿No somos justificados solo por la fe? Creo que Pablo menciona invocar al Señor después de creer en el Señor, porque tiene en mente algo especial. Tiene en mente una salvación más grande que lo que es la simple justificación. Creo que se refiere a la experiencia completa de la liberación. No solo liberado de la culpa del pecado, sino del poder de esa culpa y de muchas tentaciones. Liberado de los juicios del infierno. Liberado de la ira de Dios que se va a producir en los últimos días. Dios ha ordenado que seamos justificados por la fe, pero que expresemos de 1000 maneras posibles esa fe en nuestra vida, invocando al Señor para liberación y ayuda. En los matrimonios muchas veces uno de los cónyuges se queja de que el otro no lo ama. Aquel que es aludido muchas veces dice, pero ¿cómo si yo hago esto y aquello por ti? Y la respuesta del que está acusando dice, sí, pero no me lo dices. Cuando se invoca el nombre del Señor y se pronuncia por la boca, hay un compromiso. Hay un compromiso. Otros escuchan.
Así que debemos mostrar de muchas maneras que estamos invocando al Señor. Usted puede ver esta verdad repetida en los Salmos y en los Evangelios. Por ejemplo, en el Salmo 18:3, invoco al Señor que es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos. Invoco, ¿ya? Con mi boca, no solamente con la mente, con mi boca. En el Salmo 50:15 dice, invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Invócame, dice el Señor. Clama a mí. En el Salmo 91:15 dice, me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lo honraré. Y en el Salmo 145:18, el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Y por solo mencionar un ejemplo en la vida de Jesús, hubo un ciego llamado Bartimeo. Bartimeo sabe que viene Jesús. A Bartimeo le interesa que Jesús lo escuche, que lo atienda. ¿Y qué hace Bartimeo? Comienza a invocar a Jesús, a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le dice, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le dice, Raboni, que recobre la vista. Entonces Jesús le dice, vete, tu fe te ha sanado. Todo esto aparece ahí en Marcos 10, del 46 al 52. De manera que Jesús escucha el llamado de Bartimeo como una consecuencia o una evidencia de su fe. Incluso al final le dice, tu fe fue decisiva, tu fe te ha sanado. Entonces Pablo ve que la salvación, o más bien dicho podríamos decir, Pablo ve la salvación como la bendición perfecta que recibimos al tener a Jesús como Señor en nuestra vida. Y no solamente para esta vida, sino para toda la eternidad. Esa es la salvación de Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice, todas las cosas ayudan a bien, ¿no es cierto? A los que creen en el Señor, a los que por Él han sido llamados. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuándo? Siempre. ¿Qué cosas? Todas las cosas. Y dice que las bendiciones las recibimos al invocar al Señor. Y así debiéramos nosotros vivir nuestras vidas, invocando continuamente a nuestro Señor. En 1 Corintios 1:2, Pablo define así a un cristiano. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a los que han sido santificados en Jesús, llamados a ser santos, todos los que en cualquier parte, que dice, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es ser cristiano, ¿ya? Ser santificado en Cristo, y no solamente eso, sino que estar invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo invocas tú? Algunas veces las personas preguntan si está bien orar a Jesús. Bueno, Pablo define a un cristiano como aquel que continuamente habla con Jesús, se comunica con Jesús. Señor Jesús, te estoy fallando. Señor, ayúdame. Señor Jesús, estoy débil, fortaléceme. Señor Jesús, estoy perdido y confundido. Dame la pauta, guíame. Señor, estoy atrapado en una red de tentación y de pecado. Redímeme. Esto es lo que hace un cristiano. Invoca a Jesús en todo tiempo. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto nos lleva hacia el segundo de los 5 pasos de la salvación, en un orden inverso y al mismo tiempo para reservar esto mismo para otra oportunidad. No solo invocar en el Señor, sino creer en el Señor.
Dice Romanos 10, 14, la primera parte del versículo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Usted quizás puede responder, bueno, muchas personas invocan al Señor en las emergencias a pesar de que no creen en Él. En las dos condiciones en que más se suele escuchar el nombre de Dios o el del Señor Jesucristo, fuera de los cristianos, es cuando una persona se martilla un dedo, cuando una persona se encuentra frente a un accidente grave, cuando una persona está en un temblor o en un terremoto. Esas invocaciones no provienen de fe, provienen del momento de la emergencia. No hay un verdadero amor hacia Jesucristo. Para esas personas, Cristo es solo un buen paramédico que quisieran que desapareciera después de curarlos. Pero Pablo nos aclara bien y bien rápido esta ambigüedad. El llamado que tiene en mente la persona al invocar a Jesucristo como Señor, como nuestro Señor, no como un extraño que aparece para sacarnos de un apuro solamente, como una tabla salvavidas y luego desaparece en medio de la noche. Romanos 10:9 lo aclara. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. De manera que llamar a Cristo, que este llamado es el que salva. Ese llamado es cuando se invoca a Jesús como Señor. Por eso que Pablo dice, ¿cómo van a invocar al Señor si no han creído en Él? Mientras no crea en Jesús como Señor, usted no lo puede invocar como Señor. En un momento, muchos le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, Señor, en tu nombre hicimos aquello. Y el Señor que va a decir, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Esta primera observación que acabamos de ver es muy importante para los que han sido enseñados erróneamente acerca de su conversión, acerca de su crecimiento. La fe que salva desde el principio cree en Jesús como Señor y Salvador y lo invoca como Señor de su vida. Esto se puede ver claramente ahí en Romanos 10:9, cuando habla de confesar al Señor con la boca y creer en el corazón que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Si no se confiesa que Jesús es el Señor, usted no es salvo. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no son salvos. Ellos creen que existe Cristo, ellos creen y tiemblan ante el nombre de Jesucristo, pero ellos no reciben a Cristo como Señor y Salvador. Romanos 10:9 explica claramente que el Señor, a quien invocamos para salvarnos, en los versículos 12 y 13, es el Señor Jesús. Y eso es lo que hace que esta fe sea salvadora. Algunos han enseñado que su experiencia debiera ser interpretada de la siguiente manera. Acepté a Jesús como mi Salvador y no hubo muchos cambios. Luego me rendí a Él como Señor y hubo más cambios. Esta no es una descripción bíblica de lo que realmente ha sucedido. Sería más bíblico decir, confié en Cristo, pero no entendí mucho de su gran salvación. No entendí mucho de su control soberano en mi vida. Era inmaduro en la fe, en mis sentimientos por Cristo. Después tuve experiencias que abrieron más y más mi corazón a la riqueza de Cristo. Y lo vi como el Señor poderoso. Lo vi como el bello Salvador. Y mi vida se adaptó cada vez más a Él. Para algunos esto sucede en una serie de momentos de crisis. Para otros sucede gradualmente, sin crisis. Pero es incorrecto decir que hay fe salvadora donde no hay sujeción a Jesús como Señor.
Uno no puede llamar a Jesucristo Señor de su vida si no le ha dado el control de la vida completamente. Si Cristo no es Señor de todo, entonces no es Señor de nada. Y eso lo tenemos que comprender. La fe cree en hechos, ¿ya? Y esa fe es una fe poderosa. Nosotros cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, no saltamos al vacío a ciegas. Cuando creemos en Cristo como Señor y Salvador, lo estamos haciendo porque estamos viendo los hechos. Esto está claro ahí en Romanos 10:9, cuando dice, si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos es un hecho histórico y es el meollo de la fe cristiana. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es la fe, vano es el Evangelio y aún estamos en nuestros pecados. Pero Cristo resucitó de entre los muertos, dice la Biblia, primicia de los que resucitaron fue hecho. Así que la fe está fundamentada en hechos. Y los hechos, desgraciadamente, no son conocidos por muchos. Por eso es necesario compartir el Evangelio. Por eso es necesario estudiar la Biblia. Por eso es necesario conocer lo que dice aquí. La Biblia no es un libro de ciencia ficción. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no es un libro de biología o de matemática. Es la palabra de Dios. La Biblia no es un libro como cualquier libro. Los evangelios están aquí, ¿ya?, para mostrarnos los hechos preciosos con toda la significancia que tienen, con todo el poder que ellos tienen. Hechos que son fundamentales y esenciales. La fe salvadora cree en hechos y los ve como hechos revelados gloriosamente. La fe salvadora es más que creer en hechos, es también una confianza personal en que Cristo nos ha salvado y que cumplirá en nosotros todas las promesas salvadoras de Dios, incluyendo el eterno gozo con Él. En Santiago, capítulo 2, versículo 19, la segunda parte del versículo dice, también los demonios creen y tiemblan. Los malvados creen que el Hijo de Dios fue encarnado, que vivió una vida perfecta como el inmaculado Cordero de Dios, y que murió por los pecadores y se levantó entre los muertos, y que reina, y que un día lanzará en el lago de fuego a todos los que no lo han aceptado como Señor y Salvador. El hecho de creer no los hace buenos, en absoluto, porque son enemigos de Jesús. Creen y tiemblan, igual que los demonios. La fe salvadora se apoya en hechos, descansa en hechos y confía en Jesús. La fe salvadora experimenta un despertar de confianza en nuestras almas. Pues estos hombres, involucrados en esos hechos, pagaron con sus vidas el creer en el Señor. El Señor pagó con su vida mi deuda, tu deuda, la deuda de todo aquel que quiere creer en Él. Ha provisto justicia para nosotros. Ha abierto para nosotros el camino al cielo. De modo que la fe salvadora es descansar confiados en estos hechos que Dios nos ha revelado y que Cristo nos ha salvado. Pero aquí está claro que surge por medio de la palabra el versículo 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. La fe viene por conocer la Biblia. ¿Cómo podríamos saber de Dios y de Cristo si no fuera por la palabra de Dios? Por eso que es importante escudriñarla, conocerla y obedecerla. El Evangelio de Cristo crucificado, levantado
es el medio que Dios utiliza para darnos la confianza de que somos salvos gracias a ese hecho glorioso. Finalmente, la fe salvadora incluye una satisfacción espiritual por todo lo que Dios es para nosotros en Jesucristo. Tú puedes llamar a esto un elemento emocional, un elemento puramente afectivo, un placer espiritual, que deleite el corazón nuestro con Cristo. Algo banal. La religión es para las mujeres. La religión es el opio de los pueblos. La religión no sirve. Puedes creer así o puedes decir que la fe es la forma de apreciar o atesorar a Cristo. Como quieras que tú quieras enfrentar esto, esto es esencial para tu salvación. Yo pudiera llevarte a varios textos para que vieras de manera mucho más clara esta satisfacción que se encuentra en Jesucristo. Por ejemplo, podríamos ir a Filipenses 3, del 7 al 9, donde Pablo dice que todas las cosas que hay en su vida o que hubieron en su vida, las estima como basura, comparadas con el inigualable valor de haber conocido a Jesús como su Señor. Esa es una forma de atesorar a Cristo, una forma de apreciar su belleza, su valor. Esto es parte de la fe salvadora. Para estar seguros debiéramos crecer en esta actitud. Siempre hay una semilla de aprecio en la fe salvadora. O pudiéramos ver a Juan 6:35, donde Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Esto significa que creer en el Señor Jesucristo es descubrirle como el pan de vida, como el agua viva que satisface las añoranzas más profundas de nuestra alma. De manera que la fe salvadora no cree solo en hechos, ni confía en que todo va a obrar para bien siempre, sino que también es una emoción espiritual de este bien. Es una emoción espiritual de saber que Cristo mora en nosotros y que tenerlo a Él es mejor que la vida misma. ¿Aprecias tú tu propia vida? Y no hablo de este tiempo, aquí en la tierra solamente, sino la vida en el sentido eterno, a aquello que está más allá de la muerte. Tu destino eterno va a depender de la actitud que tengas hacia Jesucristo, si lo tienes como Salvador o lo rechazas. Depende de ti. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este libro de Romanos, por tu siervo Pablo y lo que nos indica aquí. Te pido, Señor, por todos los que han escuchado este mensaje, por aquellos que no saben invocar a Cristo porque nunca antes nadie les había dicho lo que significa invocar al Señor. Aquellos que no han creído en Cristo porque nunca antes les había dicho que no es una religión la que salva, no es por pertenecer a una religión que nos lleva al cielo, sino que es por una relación personal con Jesucristo. Que la fe debe depositarse en el hecho de creer en Cristo, creer que Él es el Hijo de Dios, poderlo mencionar verbalmente y creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos como las Escrituras así lo dicen. Señor, te pido por aquellos que aún no han tenido una relación personal con Jesucristo. Te ruego que ellos puedan darse cuenta de su situación espiritual, arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón a Dios y aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga. Hasta el próximo domingo.